Truman Capote fue uno de los escritores más brillantes y enigmáticos del siglo XX. Dueño de una prosa delicada y penetrante, exploró en sus relatos los territorios más sombríos de la mente humana. Alcanzó fama mundial con A Sangre Fría, una obra que transformó el periodismo en literatura. Y es que, fascinado por el misterio de las personas y las historias ocultas tras la realidad, se movió entre la alta sociedad y sus propios fantasmas. Su vida, como su obra, osciló siempre entre el éxito, la sensibilidad y la melancolía. Pero, ¿qué llevó a Truman Capote a interesarse por el asesinato que inspiró A Sangre Fría? ¿Cómo influyó su infancia en los temas oscuros de sus relatos? ¿Qué relación tuvo con la alta sociedad? ¿O cómo afectaron la fama y el éxito literario a los últimos años de su vida? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Mario Pérez Ruiz, periodista, crítico literario, librero y autor, entre otras obras, de Pitágoras, el misterio de la voz interior, una investigación de arqueología filosófica. Mario, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Bien hallado. Gracias. Bueno, vamos a hablar de Truman Capote, ¿no? Uno de los grandes escritores del siglo XX. Sí. Empecemos por el principio, si te parece, Mario. ¿Qué nos puedes contar de su infancia? Vamos a construir la historia desde esta cronología. Bueno, la infancia fue muy difícil. La madre era una madre un poco de vida disoluta, aunque él le tenía adoración, como todos los mayoría de hijos tienen por su madre, aunque sea como sea, y con un padecimiento de alcoholismo, depresiones, lo que ahora se llama bipolaridad, yo diría que incluso esquizofrenia, y bueno, que lo dejó en abandono, iba con un hombre, con otro, y lo dejó más que nada en su familia, de sus tías, en Orleans, y ya sabes, ni siquiera las tías lo criaban, más que nada los que lo criaban a él, como solían ser las familias ricas o medio burguesas en Nueva Orleans, eran sus criadas y sus afroamericanas, con lo cual le explicaban muchas historias tradicionales y leyendas, y él reunía un gran interés, era un niño rubio, guapo, pequeño, de pequeña estatura, siempre, me encantaba que estas señoras le explicaran esas historias que lo sorprendían, ¿no? Hay un caso en Criadas y Señoras, en una película que se hizo norteamericana, en que en parte conseguir la lucha contra la segregación racial tiene que ver porque muchas de las familias ricas, blancas, las afroamericanas criaban a los hijos, y los hijos y las hijas de esas familias eran las que lucharon por la igualdad que ya estaba en la Constitución de los Estados Unidos, para que se cumpliera la igualdad entre todos los seres humanos a pesar de razas, ¿no? Entonces él tenía mucho cariño hacia la gente, digamos, de piel más oscura, y que amaba mucho sus ideas, sus leyendas, sus tradiciones, que muchas veces las vemos recortadas, ¿no? Y que a veces usaban el vudú para defenderse, porque imagínate que la mayoría habían sido descendientes de esclavos, y los esclavos no tenían otra manera de defenderse de algunos patrones esclavistas que eran muy crueles. Otros no lo eran, porque los seres humanos había lógicamente de todo, y, y así fue como incluso él escribe una primera historia que se llama Miriam, que es la primera historia que le da fama. La historia de Miriam tiene mucho que ver con esas leyendas que él explica, que es una niña adolescente, ¿no?, entre los 12 y los 15 años aproximadamente, que se acerca a una mujer que es mayor, ya jubilada, pero no sabemos si realmente es alguien que existe o que no existe, que es un fantasma que vive entre dos mundos y que poco a poco la va deteriorando a ella. A Miriam. Miriam deteriora a la mujer. Ajá, vale. Digamos, aparte Miriam es un nombre judío, y entonces que es María en realidad también, y entonces, bueno, también hay unas connotaciones extrañas que tienen que ver con la cábala, ¿eh? Es un ser entre dos mundos. Y en eso nos recuerda a El Orla, la historia escrita por el escritor francés del siglo XIX, Guy de Maupassant, que es una de las historias de terror más terribles. Después escribe otra historia que se llama Un árbol,
un árbol, creo que es un árbol al anochecer, que es otra de las historias que tienen que ver también con el vudú, que es la segunda historia que le da fama a él. Pero aquí era joven El Truman, ¿no? Muy ultra joven, ¿no? jovencito, estamos hablando de historias que él escribía con 16, 17, 21 años. Pero Miriam se hace famosa, o sea, es un boom literario, ya funciona, y se escribe a otras obras más. Hay una serie de relatos que son sus primeros relatos. Entonces él marcha a Nueva York en busca de éxito, en busca de difusión. Cuando llega a Nueva York, pues empieza a acercarse, empieza a tirar el tarot a las mujeres ricas y a leerles la carta astrológica. Entonces es invitado a fiestas donde va la Gosh Divine, todos los yuppies, todos los famosos, la gente encantadora. Y él, en contacto con ellos, pues empieza a hacerles cartas astrológicas, echarles las cartas, la adivinación con el café. Entonces se hace tan famoso, no por sus relatos o como literato, que es un genio, sino como esoterista. Entonces la revista Times lo sacan portada con su fotografía diciendo en los titulares: el gran esoterista de Nueva York. Qué fuerte. Pero de hecho él trabajó para la revista, para el The New Yorker, ¿no? También. Más tarde. Más tarde comenzar a hacer relatos de toda esa vida que vive él, de esa vida encantadora de alcohol y barbitúricos y cocaína, en la que él rodea, pero sin citar exactamente, pero que conoce al dedillo la vida de cada uno de estos personajes famosos, que son actores, que son famosas, no sé, Marilyn Monroe, que será su gran amiga, de la alta Andy sociedad, Warhol, sí. de Hollywood, exacto, ¿no? de la alta sociedad. En el año 1958 resulta que en Rusia no dejaban entrar ningún norteamericano. Entonces hay una obra de teatro que es un teatro musical, que es también de gente afroamericana, que está basada en un texto del cual él hace la adaptación, y que la música es de Gershwin. Qué bueno. El mismo que hace Gershwin. Un americano en París. Entonces será la primera vez que dejan entrar a norteamericanos, primero en San Petersburgo, o sea, Leningrado, y después en Moscú. Entonces él va acompañado de 100 personas. Y sus perros también, que le gustaban mucho los animales, se lleva a sus perros allí Qué bueno. al viaje. Bien, allí vive una historia, digamos, un poco que él relata, que volverá a publicar nuevamente en New Yorker, en que relata a los personajes, relata las historias, relata a los espías, la vida de la gente, cómo ve pegarle una paliza a una persona disidente en medio de la calle, cómo lo hacen, los horrores, digamos, que se vivían en esa época en el comunismo, y entonces todo eso lo deja horrorizado. Entonces hay muchos críticos que dicen que él mira con un microscopio cada detalle que ve, ¿no? Claro, restaurantes, por ejemplo, no hay, pero va a un restaurante que es de los pocos que hay, que es para los turistas, y está atendido por unas camareras que saben artes marciales, que tienen unas espaldas de armario, y que son capaces de darle una paliza a un tipo, y que cuando tienen algún altercado, pues todos acuden a ello, ¿no? O sea, gente entrenada militarmente, seguramente espías, que lo que hacen es que cuando alguien va a ese tipo de espacios, o lleva invitado a alguna persona rusa, etcétera, y hay conversaciones entre ellos, pues controlarlo. Esto él lo traslada en ese viaje, estamos hablando del año 58, parece que él vuelve en otra ocasión a Rusia, sí. La Unión Soviética. Y la obra, bueno, imagínate que explica cosas sobre el racismo en Estados Unidos, sobre la drogadicción, sobre la libertad sexual, cosas impensables en aquel régimen, que acaba sorprendiendo a las autoridades y que la autorizan a regañadientes para quedar bien con lo que se conoce como el poder negro en Estados Unidos, ¿no? Aquello de
vamos a ver que son como Lumumba, que son tal, entonces los negritos están perseguidos en América y aquí les damos cobijo. Pero que en donde vive una sociedad cerrada, tremenda. ¿Eh? En Rusia, en la Unión Soviética, ¿cuánto tiempo pasó en total? ¿O fueron 2 viajes puntuales? No, yo calculo unos 2 años, no llega a 2 años, porque desde el año 58 y ya en el 60 va para Palamos, calculo unos 6 meses y después otros 2 meses, unos 8 meses calculo. Entre el primer y el segundo viaje. ¿Y los rusos no vieron la divulgación que estaba haciendo de lo que se estaba gestando? No, porque él toma Rusia? papeles de todo y lo publica a posteriori en los Estados Unidos. O sea, no lo hace entre los 2 viajes, ¿no? No, lo hace posteriori. En el primer viaje sí que hace, pero más light. Y ya cuando acaba el segundo viaje ya la historia es un poco más potente contra la represión de los servicios secretos, ¿no? Explica cómo iban vestidos los espías, después explica cómo había un hombre constantemente típico, ¿no?, de una película con su gabardina y sus gafas oscuras, y lo describe con gafas oscuras de esquiador, ¿sabes? Estas que te tapan todos los ojos, ¿no? Y después explica el altercado, ¿no?, como habían varios matones con su sombrero, estos matones de película, ¿sabes?, de los Men in Black, de los hombres de negro, que le pegaron una paliza al disidente, y mientras hay una mujer que va dirigiendo esta paliza. Después micrófonos en las habitaciones, persecución, escuchas, y bueno, gente que a la vez que estaba siendo vigilada, ellos observaban y vigilaban, ¿no? Es aquello de quién vigila a quién, quién observa. Entonces él era un observador increíble. ¿Eh? Un tipo perspicaz, ¿no? Muy, muy inteligente. Y a medio camino entre el literato y el reportero, ¿no? De alguna manera. Literato, reportero y, en mi opinión, espía. Y espía. Sí. Entonces, ¿trabajó con la CIA? Sí, porque en realidad tú sabes que Thompson, la que escribiera Matar a un ruiseñor, que son amigos de juventud, de infancia, pues es la que le propone, Harper Lee, es la que le propone hacer un reportaje sobre estos crímenes de Kansas, que es que servirá para escribir la obra Sangre Fría. Pero quien propone la obra, ¿sabes quién es? Quien le propone la investigación es el FBI. Vale. Bien. Entonces, el trabajo de campo lo hace Harper Lee. Matar a un ruiseñor es una obra cinematográfica, bueno, es una obra literaria, más tarde cinematográfica, que yo os pido que la veáis, que es contra el racismo en el sur de los Estados Unidos, en el que el negro siempre tenía la culpa de todo. ¿Bien? Y entonces en este caso son blancos tradicionales norteamericanos que cometen un asesinato atroz de una familia con 2 hijos, torturándolo. Él es párroco y su mujer evangelista, y su mujer es una persona reducida pero con algunos problemas mentales. Entonces él se aproxima tanto que incluso llega a conocer a los personajes, visita la cárcel y tiene algunos puntos oscuros, porque incluso como era homosexual se siente muy identificado con uno de los personajes, que es digamos el que era más fuerte de los dos, de estos 2 personajes. Entonces Perry Smith. Entonces ellos se les va pagando los abogados hasta que llega al final y tienen la última causa para que no los condenen pues a la silla eléctrica, y sabe que los puede salvar si les pone otro abogado. Entonces él considera, eso dicen las malas lenguas, que va a acabar mal su historia, que eso no le interesa que se escriba esto, ¿eh? Entonces los deja morir después de haber incluso mantenido relaciones sexuales con uno de ellos, ¿no? O sea, con este asesino. Y este asesino después comenzará a escribir. Y en esta historia, pues él dice que hay una gente que le pagaron $5,000 para cometer estos asesinatos. Porque en realidad ellos sacan de historia, me parece que son $40, ¿no?, de estos asesinatos. Entonces se esperan encontrar un dinero. Y después hay un periodista que reincide y lo investiga, lo echan del periódico, acaba teniendo problemas con Hacienda y más tarde
tiene un extraño accidente de tráfico y muere. O sea que ahí había toda una trama de que no conocemos. Entonces, ¿qué hace el señor Truman Capote? Truman Capote dice que va en busca de tranquilidad por todo aquello que le afectó tanto. ¿Y dónde viene? Viene a Palamós. Aquí a Cataluña, ¿no? Exacto, aquí a Cataluña. Y se aloja en el Hotel Trías. Casi todas las informaciones ahora nos hablan de la Cala Satuna, después alquiló una casa, pero yo recuerdo que el hotel era el Hotel Zagaró y viene entre el año 1960, 1964, 65. Se viene con más de 5.000 folios para escribir a sangre fría. Por lo tanto, Sangre Fría fue escrito aquí y se traen los reportajes, las grabaciones, pero curiosamente Palamós era el sitio de encuentro de los espías de los Estados Unidos, que muchos de ellos, el Hotel Zagaró, que es el que digo yo, el Hotel Trías, según dice Internet, porque tenían próximo a la ciudad o el pueblo de Pals, donde tenían Radio Liberty, y después tenían en La Escala, otra, en La Escala no, perdón, ahora diré el pueblo, tenían, se dice, una base de submarinos, etcétera. Pero todo eso forma parte de un poco de la fantasía, ¿eh? Pero lo que sí es cierto que casualmente estaba allí y la sexta flota solía parar delante de Palamós. Allí tenían un puerto. Yo recuerdo un viaje que hice, porque yo tengo familia allí, y haber visto incluso a Tom Jones pasearse en el puerto de Palamós y toda la gente de Hollywood también, muchos actores y actrices famosas que venían además a verlo. Entre ellos se dice que Jacqueline Kennedy también, ¿eh? Y la hermana de Jacqueline Kennedy. ¿Tuvieron amistad con Truman Capote? Sí, tenían mucha amistad con Truman Capote, igual que la tenían Onassis. Y es en esa estancia que muere Marilyn Monroe, estando él aquí. Ajá. Marilyn Monroe es un poco su confesora, su más íntima amiga, o la persona que quería más. Truman Capote muere en las mismas circunstancias un poco que la señorita Marilyn Monroe, con barbitúricos, ¿no?, que le afectan sobre el hígado, un exceso de barbitúricos. Entonces él vuelve a Nueva York, Sangre Fría, y con estas traiciones y estas cosas tan oscuras, tan terribles, comienza a ganar mucho dinero. Las 2 primeras semanas gana $1 millón de la época. Madre mía. Que es como hablar de 100 millones de dólares claro, de ahora. Es un montón de dinero, claro. En las siguientes, otro $1 millón. O sea, en 15 días, en un mes gana $2 millones, que son, claro, será una locura, 200 millones de dólares de los actuales. Entonces se escribe otro libro que se llama, bueno, escribe muchos, ¿no? Pero escribe otro libro que se llama Plegarias Atendidas. Y en él la frase de no hay nada peor que tener un deseo y que este deseo se cumpla, porque lo hunde. El hecho de saber toda la historia que hay detrás, todos los fantasmas que a él lo acosan, las traiciones que él mismo ha hecho, que él se ha hecho rico con una desgracia como los asesinatos de A Sangre Fría, sus relaciones oscuras, porque es una cierta identificación con ese lado oscuro de la mente de esos asesinos. Esta es una de las más fuertes. Su prosa era maravillosa, su poesía era maravillosa, su inteligencia era algo descomunal, pero bebía mucho, porque sabes que en todas este tipo de fiestas es un poco como la película Noches de Vino y Rosas, que tú bebes porque todos beben y hay que estar encantador, y uno bebe y tú bebes, y esto a veces se ha acompañado con lo mismo que le pasaba a Elvis, o le pasaba a la Marilyn, que hemos nombrado antes, o a muchos y muchos actores y actrices, claro, que beben para estar tranquilos, después toman anfetaminas para despertarse y después para rebajar pues sedantes o tranquilizantes. Y eso es un cóctel explosivo en el cual entra en juego muchos lados oscuros, o sea, no sabes quién o cómo, o si te estás matando a ti mismo, o alguien puede estar interesado en que te mates. Digamos que en asesinar a un perfil así, con estas adicciones, sí, cuando ¿no?, deja de interesar.
Claro. ¿Y cuando él crees está que a interesado. Truman lo podrían haber asesinado? Ahí quedan puntos suspensivos, claro, porque hay muchos casos, tú sabes que esto de los espionajes, incluso hay uno encontramos en notas periodísticas, ¿no? Que cuando él llega allí a los Estados Unidos pasa también informes al FBI o a la CIA. Ujú. Esto está Entonces, corroborado, sí, entiendo, Mario, sí, ¿eh? sí. Su colaboración con el Sí, FBI y sí, la sí, sí, CIA, sí, sí. lo que quizá Así entiendo es. que Pues, no, hombre, no... lógicamente tú, en una época en que se persiguen a los comunistas muchísimo en los Estados Unidos, que Sí. estamos en plena Guerra Fría, Ujú. que estamos en la persecución anticomunista, no te vas a ir de rositas a Rusia y luego no explicar Claro. lo que has vivido, Es que porque eso es valla de calle. antes Pero lo del dijiste que FBI era... está absolutamente corroborado. Vale, es que Bien. antes dijiste, Mario, en mi opinión fue espía. Y al decir en mi opinión, Es mi opinión, no hay una prueba de ello. O vale. sea, es mi O sea, la opinión. colaboración es segura, pero que Hay estuviera colaboración. siempre, Sí, digamos, en nómina de la CIA y el FBI, ahí ahí está. eso no En está el tan claro. FBI podemos decir que estuvo en nómina. Sí, sí. Vale. Y que cobró $5.000 hacer la investigación sobre la sangre fría. ¿Vale? Ujú. Eso está Vale, corroborado. vale. ¿Eh? Em, claro, hay algunas historias sobre todo este tema que son muy, digamos, extrañas. Incluso las informaciones que él pasaba sobre la gente. Hay incluso una entrevista que le hacen el sábado a un famoso unos días antes de su muerte, unos 15 días antes de su muerte, y el periodista que lo entrevista le dice, bueno, pero ¿qué informaciones tiene de su tiempo de espía? ¿Y él cómo En responde? televisión. Él se va a otro tema, la podemos Se va encontrar por en la internet. tangente. Él se va por la tangente, no responde a esa Qué pregunta, bueno, ¿no? qué ¿Eh? bueno. Eso Quien calla otorga, ¿no, Mario? exactamente, exactamente, pero Ya, todas las ya, ya. cosas coinciden con lo que yo acabo de decir. Esto no le quita grandeza al individuo en absoluto. Vaya, y toda la historia de la sangre fría es impresionante. Ya sabes que después que alguien muere también hay toda la parte difamatoria, ¿no? En Ujú. que conocemos cuestiones que no son muy agradables porque, por desgracia, se quiere crear siempre sobre el héroe la teoría del antihéroe, ¿no? O sea, que él no es un héroe porque ha descubierto cosas, pero no se quiere que sea un héroe. Eso pasa mucho en los Estados Unidos, en los cuales no quieren grandes triunfadores, grandes figuras. Así que te fijas, pues tenemos un montón de personajes que acaban siendo juguetes rotos, que han Ujú. sido utilizados, Ujú. bien, para la Sí. grandeza del American Life, ¿no? Ujú. Entre ellos tenemos pues a Elvis Presley, por ejemplo, si vemos cómo acaban sus días, a la anterior actriz que hemos enumerado, Charles Chaplin, Roman Polanski, se les acaban siempre sacando Michael Jackson, se les acaban siempre sacando trapos sucios que no sabe si existieron o no existieron. Ujú. Porque uno siempre, como los héroes de la mitología, sigue a aquellos que fueron héroes, Ujú. los imita, los emula. Pero entonces son como grandes rascacielos que se vienen abajo, como ídolos con los pies de barro. Ese tratamiento, esa crueldad llevada a veces, sobre todo en esa época en que estaba al frente del FBI un hombre muy, ¿cómo decirlo? J. Hoover, que era muy cruel con los demás, era muy poco considerado. Un homosexual que odiaba a los homosexuales. Y en este caso, Truman Capote era un homosexual declarado. Ujú. O sea, imagínate, ya es problemático en esta época ser Claro, claro, homosexual imagínate y en aquella, reconocido, imagínate en la época del puritanismo norteamericano, claro. cómo debía de ser. Ujú. Y la sociedad norteamericana, los Estados Unidos son un faro que ilumina el mundo en los aspectos de cultura, pensamiento, libertad. Pero bueno, de vez en cuando ha tenido algunas épocas oscuras en que a algún loco se le ha ocurrido de prohibir obras, de perseguir el cine. Cuando el cine, cuando la creación en los Estados Unidos
es lo más importante que ha tenido, y era prodigiosa, que la perdieron y ahora ves, no sé, todo insulso. Tú te puedes ver una serie de televisión de Netflix sobre las costumbres de los afroamericanos y en vez de enriquecerlas, las recortan. O te puedes ver el retrato de Dorian Gray, la versión antigua, magistral, y puedes ver la moderna y no sabes si estás viendo una película de Rambo o qué es aquello, ¿verdad? Es Sí, 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 tremendo, sí. o sea, con efectos Sí. especiales, eliminando los diálogos, vaciando de contenido lo que tiene realmente contenido y lo que engrandecería a la cultura norteamericana en vez de este otro empobrecimiento un poco provocado. Mario, mira, se nos termina el tiempo, pero ¿sabes de qué podríamos hablar otro día? Del libro este de Hollywood Babilonia, Sí, que es un tema también muy interesante y muy ligado a todo esto, ¿no? sí, encantado, claro que sí. Vale, Mario, Lo he pues vendido en muchas ocasiones, lo he tenido en muchas ocasiones. sí, sí. Le gustó, recuerdo a mi padre que le gustaba mucho este libro, aunque él decía que encontraba algunas cosas que eran un poco exageradas, pero no, realmente habían algunas que dice, no, yo las recuerdo, porque mi padre había estado también en Nueva York y le gustaba pues mucho allí Times Square y Broadway y las cosas fuera de serie, fuera de serie. Pues nos lo cuentas en una siguiente entrevista, Mario. Vale, estupendo, claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta la A próxima. ti.